quien nos va a compartir su conferencia Costumbres y Creencias, cómo se vive y se expresa la espiritualidad entre las comunidades indígenas. Agradecerte, William, por este espacio, por esta bonita posibilidad. La experiencia de hoy la considero como una posibilidad de un vaso comunicante que trasciende cualquier frontera de creencia, de postura, incluso ideológica, de fe incluso, porque estas experiencias de espiritualidad se acercan más a lo profundamente humano que a una manera propia o particular de manifestar, ¿no? Una creencia, una fe. Entonces, bienvenido, William. Siempre será un gusto contar con usted en estos espacios de enriquecimiento cultural que ofrece, que proyecta la Agencia Cultural del Banco de la República en Ipiales. Un abrazo muy grande también eh, a la comunidad amiga, hermana del Putumayo, que somos, yo siempre como nariñense digo, somos los mismos, separados por unos límites invisibles impuestos políticamente, pero nada que tienen que ver con esa división y esa escisión que han hecho de nuestro país y de nuestras regiones, y que este sea un espacio para efectivamente consolidar esos procesos de hermandad a través de este conocimiento que nos trae hoy, esta tarde, William. Bienvenidos, bienvenidas todas. Quedamos en sus manos, William, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros. René. Señora. William Jairo Mavisoy, oriundo del Putumayo, del segundo Putumayo, a quien le damos la más cordial bienvenida. William. Micrófono. Aquí. William, le cedemos la palabra. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sí, señor, ya le podemos escuchar. Bienvenido. Bueno, voy a hacer la presentación que les quiero compartir. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, la estamos mirando. Bueno, Tabactán, Descap Amiyang, primeramente, Tlasamanabe licencia, Etrak Bum, Licins, Yetrak Kenang, Aguatamañas Kanjung y Abyayala, Licins. Reciban un cordial saludo desde los pueblos originarios con el permiso de la Madre Tierra, también con el permiso de la Tierra Madura de la Via Yala y también a la vida por habernos permitido hoy estar aquí presentes desde sus recintos en cualquier espacio en el que estén para compartir un poco esta experiencia y una forma de entender y comprender la espiritualidad. Primero también quiero agradecer la invitación al Banco de la República en sus actividades de Centro Cultural de la ciudad de Ipiales. Y también reciban un cordial saludo y expreso agradecimiento aquí también desde el Banco de la República de Pasto, donde estoy ahorita haciendo este ejercicio de la palabra, transmitiendo también el espacio de Carlos López por prestarme este espacio para poder lograr hacer esta transmisión. Bueno. Costumbres y creencias, cómo se vive y se expresa la espiritualidad entre las comunidades indígenas, es realmente
una puntada de hilos demasiado amplio y que quisiera ahora solo centrarme un poco desde las partes de las memorias y sabidurías ancestrales sobre la espiritualidad con algo que me he ido tejiendo, que se llama la cosmovilidad. Este es un entretejido de hilos y puntadas de experiencias que venimos trabajando con el semillero Biolugarología de la Universidad del Cauca, que hemos venido pensándonos cómo podemos comprender, pero también sentir todas esas formas y expresiones, no solamente de los pueblos originarios entendidos, entre comillas, como indígenas, sino también toda esa espiritualidad que nos aporta y nos acompaña del saber afro, como también del saber campesino, y obviamente desde la humanidad. Partimos de pensarnos que entendemos por cosmos. Para algunos y algunas, cada vez esto ha sido una principal motivación de entender lo que llamamos desde el pueblo Cantraviá, Razán Bermá, como los compañeros Aymara quechuas la nombran como Pachamama, y que para todo el mundo en sus distintos modos de nombrar como Madre Tierra, y un poco desde la academia lo llaman como planeta Tierra. Eh, Ese movimiento que nos ofrece naturalmente este ser vital en el cual vivimos está dentro de una casa mucho más amplia que se llama precisamente cosmos, pero nunca ha sido inerte. Siempre nos ha regalado la posibilidad de movernos. Y ese movimiento es lo que quiero hoy tratar de compartirles, cómo eso nos va a permitir de alguna manera interactuar entre todos y todas quienes habitamos en esa gran casa, para algunos como gran útera, y como algunos compañeros y compañeras le han nombrado la necesidad de que nuestra madre tierra necesita, en conjunto con la humanidad, una curación cósmica. La curación cósmica es precisamente hacer un acto de conciencia de la humanidad con respecto a cómo le estamos agradeciendo por la vida que nos ofrece este ser tan bonito y vital como es la Madre Tierra. Partimos de que la Pachamama, la Madre Tierra, por sí misma nos ofrece una curiosidad natural. Ella, en su forma creativa tan natural, nos ofrece todos los elementos que nos permite ser creativos, que nos permite soñar, que nos permite caminar, andar, sentir, respirar, vivir, convivir entre montañas, mar, ríos, páramos, todo eso es como llamaría Quintín Lame desde los sabedores NASA del Cauca, es ella una gran maestra que nos ofrece para ser nosotros como humanos creativos. Entonces, parto que la cosmovilidad es una posibilidad de entender en la posibilidad del movimiento una naturalidad por ser curiosos. ¿Dónde está nuestra esencia de curiosidad? ¿Y cómo la aprovechamos para cultivarla y ser complementada con otros elementos que nos ayuda a emprender procesos, ya sea sociales, económicos, culturales, políticos, formas de organizarnos, entre otras acciones? Esa curiosidad mm, está de alguna manera reflejada dentro de las lenguas nativas. Aproximadamente más o menos 7.000 lenguas nativas actualmente están coexistiendo
en la madre tierra, y que aquí incluyo también a las lenguas que, entre comillas, llamadas de la modernidad, como el inglés, el francés, el alemán y demás, eh, están de alguna manera reflejando una forma de entender e interrelacionarse en la vida. La pregunta es, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estamos de esa curiosidad natural? En el caso Kamentraj, esa curiosidad natural, solamente con una palabra, porque hay otras más, traigo aquí como un ejemplo. Digo Kamentraj porque soy hijo de esta gran madre de pensamiento, que es el pueblo Kamentraj, y nombramos Huab o Huabna. Es ese lugar donde se cultiva, se cosecha, se siembra la naturalidad de las ideas. Pero esas ideas vienen precisamente del lugar donde habitamos, en este caso del Huamanhuac, ese lugar íntimo que también se conoce como el Valle de Sibundoy, que está a 1 hora y media, casi 2 horas de Pasto, en el Alto Putumayo. Y cada uno de los lugares donde habitan esas lenguas nativas tienen una forma de leer, compartir lo que la Madre Tierra les ofrece. Y cada uno de esos lugares tiene una curiosidad por ser aprendida, por ser compartida y por tanto ponerla en práctica. Y todos y todas hemos escuchado de alguna manera esta palabra tan importante llamada Avyayala. Avyayala significa en Lulegaya, es decir, en la lengua de los compañeros y compañeras del pueblo Cuna o del pueblo Bonadule, que significa, o bueno, ellos y ellas, a través de sus ancestros, le dieron este nombre vital al lugar donde habitan y la forma de interrelacionarse con todo lo que la Madre Tierra les ha ofrecido como un territorio en constante salvación, de esa tierra que nos ofrece la sangre, esa tierra que ha madurado y donde nos permitimos conversar con los animales, con los astros. Y todo eso ha sido como un equivalente a ser llamado como el continente de Abya Yala. Es decir, el Abya Yala es un significado tan distinto que no tiene nada que ver con el concepto de América. Cuando enuncio América, nos lleva a otro escenario de comprensión. Y la curiosidad natural está precisamente emprendida en los sentimientos de Abya Yala. Entonces, la Pachamama, la forma de pensarnos con Abya Yala, y a lo mejor en cada uno de esos lugares donde habita la lengua nativa, tiene unas formas de nombrar ese lugar que habitan. Y esa curiosidad natural está relacionada de alguna manera y entretejida fuertemente con unos hilos y puntadas que tienen que ver con los ciclos de vida, con los ciclos de la muerte y el retorno. Lo digo esto porque hay una noción muy distinta de los pueblos originarios sobre qué entendemos por la vida, la muerte. No sé si algunas veces han escuchado que para algunas comunidades no existe el concepto muerte, porque precisamente la idea de existencia en tanto como vida es una constante continuidad. Inclusive el, cuando fallece alguien, no es que ha culminado ahí la vida de ese ser. Por el contrario, está pasando a otro estado de vida. Y por eso nosotros sembramos los cuerpos de esos seres queridos que han fallecido. Y es una forma de ofrendarle a la Madre Tierra por esa experiencia con quien cohabitamos alguna vez. Y esos ciclos de vida
tienen una forma de socialización. Nosotros, como humanos, socializándonos con la madre tierra, es a la vez una carga energética con esos otros dos seres vitales, como es el sol y la luna. Nosotros nombramos a la madre tierra como la San Bernard, a veces el Senchants, ¿sí? A Taita Inti, o también el sol como Shinje, a Mama Quilla, la Mama Luna, ¿sí? Huachcón. Y todo eso es muy importante comprender porque cada uno de sus formas de movimiento, unas maneras de moverse, va a tener una forma de interactuar, de una forma de saludar a quienes habitamos en la Madre Tierra. Imagínense cómo sería si al otro día no viéramos el día. Imagínense si al terminar el día no llegara la noche. De alguna manera es necesario esa complementariedad donde estamos habitando. Y esa complementariedad tiene que ver con lo que somos nosotros, hombres y mujeres, macho, hembra, que nos permite relacionarnos. Los ciclos de vida van a ser muy distintos entre los pueblos originarios. No va a ser lo mismo para un pueblo originario, por ejemplo, como la luna, no va a ser un ser femenino, sino por el contrario va a ser un ser masculino, o que inclusive en otros pensamientos la luna carga al mismo tiempo los dos campos energéticos, masculino y femenino al mismo tiempo, como puede pasar con el sol, como puede pasar con la tierra, o como puede pasar con otras identidades que nos rodean para generar una inspiración en la forma de existencia. Entonces, la Tierra se relaciona con el Sol con nosotros con la Luna con la Tierra, y así sucesivamente. Y va a pasar de manera contraria. La Tierra con la Luna con nosotros con el Sol y el Sol con la Tierra. Esas formas de movimiento va a permitir entonces como, eh, mm, digamos, esa curiosidad natural no va a ser monótona, por el contrario, va a ser tan creativa, tan con mucha posibilidad de inspiración. La noche nos inspira, el día nos inspira, el día que llueve nos inspira, el día que se inunda un valle también nos está inspirando, o es una forma en cómo se comunica la Madre Tierra. Y aquí traigo esta también como a modo de interrogante. La pandemia, la que estábamos transitando, es un mensaje fuerte, potente de todo este campo energético. Y ahí es importante entender cómo la energía que está reposando entre la luna, el sol, la madre tierra, la adquirimos inclusive para sanar nuestros cuerpos y armonizar, establecer un orden, un equilibrio y contrarrestar a esa pandemia y que se pueda reducir. Y todo esto tiene que ver de alguna manera con la espiritualidad. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra forma en cómo estamos hechos, es una amplia forma espiritual. Y aquí es claro que no tiene nada que ver con el concepto de religión. Aquí hablamos de los pueblos originarios con una forma de conversar con esa curiosidad natural que nos está ofreciendo la Pachamama. Y desde ahí, desde la espiritualidad, viene entonces toda la posibilidad de la curación cósmica. ¿Cómo entre todos es posible a contribuir para el encuentro con un equilibrio? Mientras hay ciclos de vida, muerte, vida, hay entonces una constante construcción del equilibrio.
Gracias a la tierra, gracias al sol, gracias a la luna, gracias a nosotros mismos, gracias con cada uno de esos seres vivos con los que habitamos, podemos entonces ampliar una idea, una noción del estado del equilibrio. El equilibrio es una constante construcción, no es una búsqueda, es una forma de construir. Cuando papá y mamá se conocen y se están pensando en una idea o en una familia, están construyendo un equilibrio. ¿Cómo se tiene una noción de complementariedad? Eh, no toda forma de construcción, obviamente, va a tener de, de- de- de entrada una construcción total. Tiene que ir siendo complementaria a través del tiempo, encontrando los elementos que le van a permitir recrear la vida. Eh, ¿Qué pasa en esa constante construcción cuando se ve afectada por otros, digamos, sistemas de pensamientos que no tienen nada que ver con esto? Pues van a haber choques muy fuertes y tiene estar relacionado con los sistemas. Para nosotros, la vida nos pensamos en ciclos y para ese pensamiento, entre comillas, de Occidente, se piensa en sistemas y chocan. Y entonces no hay cabida para la posibilidad de ser complementarios entre los unos y con los otros. Vemos ahí en el centro la existencia de la humanidad y está rodeada por unos cuerpos muy importantes que nosotros lo llamamos el cuerpo del viento, el cuerpo del fuego, el cuerpo del agua, el cuerpo de la tierra. Cada uno de esos cuerpos es un punto de alimentar el equilibrio y por tanto va a estar implicada con la espiritualidad. La espiritualidad es una forma de enriquecer esa curiosidad natural. ¿Qué me ofrece el viento? ¿Qué me ofrece el fuego? ¿Qué me ofrece el agua? ¿Qué me ofrece la tierra? Una vez tenga eso, va a ser posible que mi curiosidad tenga un escenario amplio de ser alimentado, que mi motivación esté estrechamente relacionado con la alimentación de cuerpo, ¿sí? Con todo lo que me rodea. Por ejemplo, ahorita he visto que muchas personas con la pandemia se han visto bueno, una manera de romper sus inspiraciones y se ven arrebatados, se ven cansados. Entonces, ¿cómo despertar la motivación? ¿Dónde tenemos la curiosidad para que podamos crecernos en la inspiración? Cuando la curiosidad, la motivación y la inspiración están fuertemente interrelacionadas, nos va a permitir andar y andar con seguridad, andar fuertes, andar con todos los elementos que nos va a permitir ser creativos. Esa curiosidad natural es una posibilidad también de ser creativos. Cuando el cuerpo del viento, el cuerpo del fuego, el cuerpo del agua y el cuerpo de la tierra están presentes entre nosotros, cuando digo que están presentes entre nosotros es una forma de conciencia, pero no es una conciencia del yo unitario, sino es una conciencia de yo colectivo, es una conciencia de yo comunitario porque el cuerpo por sí mismo es una idea comunitaria. Y esa idea comunitaria es gracias a la posibilidad de entretejer esos hilos y crea unas puntadas entre la curiosidad, la motivación, la inspiración, el andar. Estos son algunos de los elementos que en otros pueblos originarios van a ser más, como otros van a ser menos y esto va a permitir fortalecer el alma y también le va a permitir entonces tener una claridad para conversar con la naturaleza. Naturaleza y espiritualidad
son formas maestras de nosotros mismos y nosotras mismas. El cuerpo masculino, el cuerpo femenino, están articuladas, están complementadas con naturaleza y alma. ¿Qué pasa cuando todo eso está, digamos, desarticulado? Y creo que en este andar de entre la curiosidad creativa y lo que en la academia se llama como investigación, me he encontrado con este concepto que han llamado como la modernidad. Y en la modernidad lo que yo he visto es más un desorden humano y que algunos llaman un poco desde la economía, un poco desde las ciencias ambientales, una crisis. O a veces esa crisis es triple. Si la naturaleza está enferma, no hay alimento. Y si no hay alimento, la economía se ve fracasada, porque no hay quien vende, quien compra. Pero eso tiene que ver cómo la misma ciencia se ha visto construida y afectada por las formas en cómo se ha visto hecho. Yo me he hecho la pregunta, eh, ¿por qué la ciencia, si existe, tenemos ahora todo este dilema y el problema de la pandemia? A veces se habla dentro de la ciencia que la matemática es exacta, pero no ha sido exacta. No hemos encontrado la posibilidad de solucionar. Entonces, hay un desorden también con esos centrismos. Buscan un centro, un desorden de la superioridad, un desorden del orden, del poder. Esto va entonces para nosotros tener otra manera de proponer y entender. Hablamos desde las memorias y desde las sabidurías ancestrales de los pueblos originarios, en el campo de la constante construcción del equilibrio sobre el remedio, la cura, la sanación, momentos de potencia. ¿Quién puede hacer eso? El órgano de la humanidad. El cuerpo es la carga de todos esos elementos eh, que van a permitir una estrecha comunicación con el alma y por lo tanto con la naturaleza. La vitalidad energética no únicamente de lo que está ahí reflejándonos como el sol, la luna y la tierra, sino también el alma por sí misma como un campo energético vital para que el cuerpo se revitalice interiormente y pueda externamente expresar la felicidad, la armonía. El cuerpo tiene esas dos maneras de conversar. A veces nos vemos como personas felices externamente, pero tal vez estemos tristes internamente. O al contrario, puede pasar que en algún momento en la parte interior nos entristece algo y a veces externamente estamos reflejando algo que no tiene nada que ver con el sentimiento interno. Entonces, ante ese desorden, de esa crisis, tiene que ver precisamente con esa desconexión total con la naturaleza. Y esas ciencias hegemónicas, a veces que llegaron a los pueblos originarios, como la antropología, que todo lo convirtió en un asunto de estudios y a partir de sus mismas construcciones teóricas, separó esto entre cultura y naturaleza. Mientras que los pueblos originarios tenemos otra manera de entender, comprender, practicar, sentir y andar en esa estrecha relación. Ese cuerpo va a interactuar entonces en la posibilidad de que nos permitamos sanar. ¿Sanar qué? ¿Cómo podemos encontrar unas formas de equilibrio con esa constante forma de leer
esa curiosidad natural para curar y sanar el poder, para curar y sanar el pueblo, para curar y sanar ese concepto de política. Estamos atravesando en estos momentos eh, en una marea eh, muy potente donde no sabemos cuál es el camino a seguir. Y aquí los pueblos originarios hablamos de otra manera de compartir la palabra. Y aquí comparto esta idea que ha venido madurando e inspirando, que es la cosmovilidad intercultural. Es decir, cómo aprendemos a interiorizar los movimientos, no solamente de lo que nos enseñan los diferentes espacios educativos, sino cómo aprendemos a entender y practicar mi movimiento natural con todos los movimientos exteriores. Hay un movimiento principal que es el órgano de la humanidad, cómo hombres y mujeres nos movemos dentro de ese órgano de la madre tierra. Eh, los pueblos originarios tenemos claro cuántas son las fases de la luna y para qué sirven cada una de las fases de la luna con respecto a la madre tierra y a la humanidad. Cómo los órganos astrales han servido de inspiración para tener una arquitectura natural, para interrelacionarnos con esa arquitectura natural. El órgano de la madre tierra, como en el caso para el pueblo Kamsra, Inga, Siona, Copán, los otros pueblos que habitan en el Putumayo, también en Nariño, eh, hemos visto desde los mensajes que nos da el órgano de la madre tierra, como la, la mata o la planta abuela, como es ese viaje, es es un medio, es una maestra de la gran maestra que es la Madre Tierra, nos enseña. Cada rato nos dice cómo mantener un equilibrio. Cada rato nos dice cómo inspirar, alimentar y madurar. Eh, ¿Por qué hay días asoleados y por qué hay otros días tan fríos? ¿Por qué hay otros días con buen ánimo, otros el ánimo está muy abajo, nuestro cuerpo cómo reacciona? Todo eso es un mensaje. Todo eso está interiorizado en lo que llamamos como espiritualidad. Entonces, el remedio, como nosotros decimos, Sheshnan, es decir, como al mismo tiempo el órgano de la humanidad, el órgano de la madre tierra, el órgano astrales y otros órganos que podamos nosotros captar, es por sí mismo un remedio y cómo la espiritualidad nos va a permitir sanar eso que está enfermo, como el poder, las dificultades que tiene el pueblo, la sociedad, inclusive también la política, que tenemos que de alguna manera salir de esa crisis. Entonces, la espiritualidad es una capacidad de ofrendar en cada uno de nosotros y nosotras. No debemos olvidarnos la manera de ofrendar. Un saludo es una ofrenda a alguien. Mirar a alguien es una manera de ofrendar. ¿Qué ofrendamos nosotros para estar bien? ¿Qué ofrendamos nosotros para agradecer a alguien? Los pueblos originarios le están ofrendando al resto de la sociedad estos elementos. La primera, la comunalidad. Es decir, cómo el uno y el otro y entre todos podemos ser solidarios. Eso va a permitir una cosmovivencia. Esto significa cómo yo soy capaz de aprender a convivir con la madre tierra sin que ella se vea atentada, afectada.
Eso va a haber entonces como la posibilidad de una manera distinta de interactuar a ella. ¿Cómo podemos entre nosotros establecer una cosmosabiduría? Esto significa cómo el saber Yanakuna, como el saber Kansar, saber Inga, saber Aymara, cómo esos saberes de los pueblos originarios pueden compartir con los saberes afro, con el saber campesino y con la sociedad dominante. Eso va a implicar una cosmocracia, es decir, el entender las formas organizativas y leyes establecidas por la Madre Tierra y el cosmos. Cómo cada una de esas leyes que se han establecido podemos, a través del diálogo de saberes, construir una cosmopolítica. Esto significa cómo yo puedo entender, por ejemplo, a un cerro, a la laguna, el río, cómo ellos conversan con nosotros, por qué ellos a veces luchan contra toda esta política de los extractivismos. Ellos están reclamando cómo los bosques, la selva, tienen una forma de establecer una política. Con todo eso es necesario establecer una cosmo pluriverso o una cosmo pluriversa, es decir, cómo todos esos pueblos originarios y todo el resto de la humanidad construye unas miradas muy importantes sobre la construcción del equilibrio y por tanto cómo aprendemos a movernos de forma distinta para que esa nos permita una creatividad constante como la cosmovilidad, los muchas formas de movimiento, que yo aprenda y ponga en práctica cada uno de los momentos de las fases de la luna en mi construcción de cuerpo. Eh, y todo lo que la curiosidad nos permita a nosotros establecer una espiritualidad. Esa capacidad de ofrendar en lo que es tan básico como dentro de nuestras familias, agradecer cómo fue nuestro desayuno. Es entender por qué el desayuno existe en la familia. ¿Por qué en la noche existe el abrigo? Todo eso es una manera de ofrendar. El día que falte el abrigo, el alimento, ha fallado algo. Y es precisamente eso lo que debemos sanar. La espiritualidad es aprender a memoriandar la palabra conforme a los movimientos propios de cada órgano que habita en el cosmos. Pienso que desde los pueblos originarios, nuestras formas de poner en práctica, la creencia está hecha en las formas del hacer, en las formas de los tejidos, en las formas de los tallados, en las formas de reflejar la exterioridad de lo que nos está tratando de decir la Pachamama, la Madre Tierra. Un tejido que nosotros podamos acercarnos es un mensaje de la Madre Tierra. Cuando nos acercamos a la ruralidad colombiana o las diferentes ruralidades del mundo, vamos a entender que hay unas formas de ofrenda. ¿De dónde viene el alimento? Nos hacemos la pregunta. Es precisamente que el mundo rural, pensando en estos tiempos, nos está ofrendando el alimento, la comida, la posibilidad de vivir, de habitar, de mantener nuestro cuerpo interrelacionado activamente gracias a esos otros cuerpos como el viento, el fuego, el agua, la tierra. Entonces, yo invitaría que pongamos en práctica al menos una parte en esencia de despertar nuestra curiosidad natural con la Pachamama haciendo algo. Cada día pensándonos siempre como una forma de ofrendar. Ofrendar es también una manera de agradecer. Taspayen Yospadrach, muchas gracias. Espero que estas ideas hayan permitido entretejer
con, con los pensamientos, con las acciones, los sentires que tenemos los pueblos originarios dentro de esas cosmosabidurías y a permitir que la palabra sea caminada y sobre todo que podamos entretejer esa armonía, ese equilibrio en una constante construcción. Y termino diciendo que todo esto eh, es también una manera de elaborar, construir una minga colectiva y comunitaria por el respeto a la vida, por el respeto a esas memorias y sabidurías de todos nosotros y nosotras. Que no nos corten la vida, que no nos sigan matando. La vida sigue y seguimos luchando. Muchas gracias. William, nosotros queremos agradecer porque aceptaste esta invitación a compartir con nosotros este conocimiento tan bonito, este conocimiento tan propio, tan nuestro, que nos permite repensarnos, que nos permite ubicarnos dentro de nuestro espacio y así también reflexionar en lo que estamos, el actuar que estamos tomando para con la naturaleza, para con el otro, para con los demás. En el momento, si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia o algún aporte, con mucho gusto pueden ustedes activar su micrófono. En la parte inferior de la pantalla está habilitada la opción para que ustedes la puedan utilizar. Y así podemos entrar en diálogo con William para responder o para sugerir algunos puntos. Gracias. Así también, así también queríamos comentar de que estamos a través de la red social Facebook Live en vivo, transmitiendo para más usuarios, para más público. William, si nos puedes enviar un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Muchas gracias para todas las comunidades y también quienes nos han seguido por Facebook. Creo que eh, este andar a través de la virtualidad también nos ha permitido que la palabra llegue en esencia a otros mundos de comprensión y también esa construcción del equilibrio sobre las formas de vivir, practicar y andar y volver nuestra cosmocracia, nuestra cosmopolítica, una forma de construir creativamente unos mundos más en armonía. Muchas gracias por estar ahí presentes y compartir hoy esta palabra. Gracias a ti. En el chat podemos encontrar también un espacio que pueden ustedes habilitar para preguntar o para participar. Armando Javier Arteaga Unigarro, cordial saludo. Me gustaría hacer una pregunta. Cordial saludo, Joana, William. Sí, Armando, Buenas gracias, buenas tardes. tardes, continúa. Lamentablemente me acabo de conectar hace unos momentos. Por razones personales, pues no pude conectarme antes, pero quisiera comentarle un breve caso al compañero y quisiera que me diera su opinión al respecto, que me parece supremamente valiosa. Verás, como estudiante de ciencias bíblicas, el profesor Aldemar Ruano del Colegio Los Pastos me invitó a un conversatorio que tendrá lugar en Males, Córdoba, próximamente. El tema que originalmente iba a ser la relación entre la religión occidental, llamémosle, y la cosmovisión y creencias de nuestros pueblos originarios, se cambió
la cuestión de plantas medicinales, aprovechando que vamos a tener invitados a médicos tradicionales. Entonces, la verdad esto me desubicó un poquito porque mi área de pericia no es la botánica sagrada ni la botánica medicinal. Entonces, quisiera saber, en tu opinión, mm, ¿cómo podríamos dar un aporte al conocimiento de, mm, de la sanación y la medicina desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, considerada también en cómo se puede articular con la cosmovisión occidental, tanto en el marco de la religión occidental como en el marco del el paradigma científico de la modernidad? Muchas gracias por la inquietud y la pregunta que nos trae. Yo pienso que primero hay que despojarnos de los conceptos académicos, retornarnos a la posibilidad de pensarnos como seres vivos, hijos e hijas de la Pachamama, la Madre Tierra, y cómo ella desde un principio nos ha motivado a un proceso creativo de comprensión de, de la espiritualidad. Eh, Todo lo que nos rodea, para mí, y como me ha enseñado parte de nuestros abuelos y abuelas, es un maestro o una maestra. Eh, por ejemplo, Strvachan, Washbachan Vainan, es decir, la, el corazón de la planta de la fuerza y la esperanza que nosotros llamamos como el maíz, es una mensajera. Gracias a esta planta maestra nos ha permitido nosotros revitalizar la energía. Eh, es una forma gratificante poder conversar con nuestras chakras, con nuestro jajai, como nombramos nosotros, o las chakras, el ayu, las huertas donde se cultiva, se siembra y se siente sembrar el maíz, es una manera de conversar. Entonces, ese del saber, yo a veces ya nombro el saber purgar la mente, el corazón, el cuerpo y el saber purgar nuestra comunidad. Y saber purgar significa aprender a separar todo lo que nos imponen desde la academia y desde las formas otras de expresiones que hay y que se han construido en términos de las disciplinas, de los campos de conocimiento, que como nombraba hace rato, desde la ciencia, entre comillas, porque yo hago esta reflexión y alguna vez lo mencioné también, creo que en una invitación de esas que me permitieron también aquí en Pasto, decía que a los pueblos originarios nunca nos preguntaron si queríamos ser parte de la democracia, precisamente pensando en estos días de la constitución política que está próximo o ya celebrando los 30 años. Nunca nos preguntaron. Desde 1492 nunca nos dijeron, ¿quieren ustedes poner en práctica democracia? No, no nos hicieron la posibilidad de conversar nuestras propias maneras de organizar el mundo y cómo esa forma de organizar el mundo hay unos sentidos propios de poner en escena la palabra política, en escena la palabra equilibrio. Y por eso hoy en día hemos aprendido a conversar entre la academia y los saberes propios y hemos propuesto nombrar como cosmocracia, como cosmopolítica, donde no sea, y también yo me separo un poco de la palabra etno, que ahora llaman etnodesarrollo, etnobiología, etnopedagogía, etnoeducación, todo eso eh, como una posibilidad de conversar. Me aparto un poco porque eso no nos está dando una posibilidad fuerte
de darle cabida a las voces y prácticas de lo que somos. Entonces, en vez de hablar de una etnobiología, yo prefiero decir la biología Kansá, la biología Inga, la biología de los pastos, la biología quechua, la biología aymara, porque de alguna manera la medicina propia, la medicina tradicional como se nombra, es precisamente un saber, conocimiento práctico que ha sido construida desde ahí mismo, desde su propio nido. Entonces creo que es importante que podamos ser capaces de conversar sin ponerle etiquetas académicas a todo lo que tiene que ver con esos espacios de conversación que se están dando ahorita, ya sea en forma física o en forma virtual. Sería como un poco darle respuesta a la inquietud. No sé si pude responderle. Sí, William, te agradezco mucho tu respuesta. Estaba escribiendo precisamente en el chat que como académico, como católico y como hijo del pensamiento occidental, me siento muy feliz, de verdad muy, muy feliz al saber que están surgiendo de nuevo estas voces que durante tanto tiempo mis antecesores y yo habíamos acallado, que habíamos despreciado como, pues, llamémosle pseudo conocimiento. Me alegro que por fin estén tomando su lugar, su voz y voto, y me siento responsable por remediar también este fenómeno que tú nos has expresado con el ejemplo de la democracia, que yo creo que podemos extrapolar también a otros fenómenos como la religión y la cultura. Entonces también yo creo, nadie les preguntó si querían ser católicos o cristianos, nadie les preguntó si querían ser hispanohablantes, hablar la lengua española. Lamentablemente, pues caímos en esa horrorosa situación, pero hoy también me gustaría hacer el voto de poder rescatar estos conocimientos ancestrales y poder permitir que otra vez los hijos de la Pachamama vuelvan a hablar en su lengua y vuelvan a expresar el sentir de sus propios corazones. Gracias, William. Muchas gracias, Armando. Y sí, una parte que quería complementar es qué significa para nosotros la palabra conversar. Cuando una persona sabe sembrar en su casa una planta, teniendo en cuenta las fases de la luna, es que ya está conversando. Al menos ya sabe identificar cuándo ofrendar eso. Cuando yo soy capaz de, hoy en día, que a mí no me gusta mucho la palabra adopción, adoptar la mascota, que tampoco me gusta mucho la mascota, la palabra mascota, cuando yo o la familia se siente motivada por atraer a un perrito, a su gato, es ya una manera de conversar. Y creo que ahí estamos, de alguna manera, dialogando con la madre tierra. La idea de vivir en el quinto piso en la ciudad no quiere decir que esté separado de la madre tierra. El edificio está construido encima de la madre tierra y eso implica hacer conciencia de cómo manejar la altura, saber cómo conversar con el piso y por lo tanto, con todo lo que nos rodea. Cada uno de eso es importante hacer conciencia de dónde estoy habitando y con quiénes me rodeo para establecer ese equilibrio y sobre todo para encontrar, fortalecer esa curiosidad natural. Gracias. Hay una manito levantada. Fernando Javier Palacios desea participar. Sí, William, muchísimas gracias, ¿no? Un aporte valiosísimo. Aprovechamos para continuar nuestros saludos. De verdad ha sido una riqueza de escucha, William, porque te han estado escuchando desde Riohacha,
Jessy Toncel, desde Pereira, Tatiana Madrid, desde Valledupar, Marian Sabini, pues desde Pasto también, a nuestros amigos del Museo del Oro, muchísimas gracias, ¿no? A Carlos Guillermo, que está por ahí presente y ha apoyado también este espacio. También tenemos conectada a una maestra de Barranquilla. Ha sido un espacio muy, muy enriquecedor porque mira que de tantos lugares donde también hay pueblos originarios de Colombia, esta conversación, como tú lo dices, en esos términos en los que nos plantean, creo que va rompiendo un poco lo que ya mencionaba Armando en su intervención, ¿no? Una visión homogénea, única, de lo que somos nosotros como seres humanos. Yo quisiera que nos continuaras compartiendo un poco lo siguiente, William, y es la relación que podemos encontrar entre lo que tú nos estás proponiendo y la interculturalidad, ¿no? Es decir, aquí hemos estado discutiendo, aquellos que llevamos varios años investigando, leyendo sobre ese surgimiento. Yo no le llamo surgimiento, sino como volver, ¿no? A sentir la voz de esos saberes propios de nuestros pueblos originarios. Y eso no es un acontecimiento adrede, sino yo lo miro más como una necesidad que se ha ido construyendo socialmente de escuchar otras propuestas, otras voces que han estado ahí siempre presentes de una u otra manera y han permanecido. Y te lo digo como una necesidad porque hay un cansancio en el mundo de esa necesidad de homogeneizar, de ese poder hegemónico que todo lo ha controlado, de ese poder colonial que está encima de todo. Y al escuchar tu propuesta, si vemos, pues, ¿no? El mismo uso de la palabra cosmos, que es pues, una palabra griega, ¿no? Que significa de alguna manera orden, ¿no? Pero también pensar que dentro de esa visión del cosmos, que ustedes tienen múltiples visiones, ¿no? Y cada pueblo ha ido construyendo sus múltiples visiones, cómo desde tu grupo y cómo desde lo que conoces de los pueblos originarios nuestros, se está trabajando este tema de la interculturalidad, porque sí, nuestros pueblos originarios hoy ya no podemos hablar de un esencialismo, ¿no? De una pureza, porque están atravesados por procesos históricos sociales a los que no podemos ser ajenos, ¿no? Entonces, cómo están trabajando ese tema de la interculturalidad, ese compartir de saberes, y dentro de este aspecto específico de la espiritualidad, cómo están logrando ustedes compaginar esos elementos interculturales? Muchas gracias. Muy importante la pregunta. En principio, el concepto intercultural es demasiado amplio, de largo andar, y yo partiría desde donde puedo, digamos, relacionar como una parte de estas reflexiones y la experiencia propia de andar y que le he dado como nombre la cosmovilidad intercultural. Eh, lo intercultural, los pueblos originarios, es una idea complementaria a lo que a lo que hacen en términos políticos, en términos de sus dinámicas de relación con la sociedad dominante. Eh, ¿Qué entendemos por sociedad dominante? Pues todo ese proceso que entre comillas se conoce más como la sociedad blanca. A veces nombramos así en sus distintas lenguas. Pero detrás de esa sociedad blanca tiene esa intencionalidad de, de aprender a entender que se olvidaron desde 1492 hacia nosotros, que eran los mismos seres, compartíamos las mismas partes físicas,
¿sí? Hombres y mujeres, pero nos vieron como seres tan extraños, carentes de algo, precisamente de alma, por ejemplo. Y desde entonces mm, nos separaron totalmente de esa interrelación que teníamos y que tenemos hasta ahora con nuestra madre tierra. Pero que esto implica entonces una forma de reconocernos que somos humanidad. Lo que pasa es que esa humanidad es de muchos colores. Una humanidad que nos podamos aceptar los muchos colores para fortalecer esa curiosidad natural y la creatividad y en la construcción del equilibrio. Y lo intercultural es apenas un elemento en esa forma de construcción. La interculturalidad como tal es una construcción también que implicó en ese proceso de, bueno, nos impusieron una lengua dominante como el castellano, el español, pues ya hablamos muy bien español, pero tenemos débil nuestra lengua y entonces surge la idea, bueno, de que ahora aprendan nuestra lengua, fortaleciendo lo nuestro, y entonces surgió la idea de las escuelas pedagógicas de intercultural bilingüe donde, donde en la escuela estuviera la lengua nativa y el español al mismo tiempo. Y eso ya fue una idea superada, por ejemplo, con el caso del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, donde ahora ya están en otra fase de cómo lo intercultural es también aprender a pensar y poner en práctica como ese otro pueblo originario. Y eso va a permitir entonces saber aceptar el pensamiento del otro en mí y que yo sea capaz de poner en práctica. Por eso hemos también a veces encontrado dificultades. Hay un poema muy lindo de Hugo Jamioy que él dice, Señor presidente, hasta que usted no aprenda a hablar mi lengua, ¿sí? No va a entender qué queremos los pueblos originarios. Claro, porque el esquema del Estado se le propuso desde la Constitución del 91 la idea de un Estado pluriétnico y multicultural, pero lamentablemente eso cayó en una idea capital, del capitalismo, de la modernidad. Y por eso hay, de alguna manera, un riesgo de que las prácticas interculturales vuelvan a caer en esas trampas del Estado democrático, multiculturalista, que se aprovechan de eso para dinamizar sus propias dinámicas de Estado. Entonces, eh, también viene la posibilidad de que lo intercultural sea un puente para saber conversar entre la cosmocracia y la democracia. Lo intercultural es aprender a entender que lo humano es aprender a conversar con la madre tierra. Eso también es intercultural. Todo eso implica que los esquemas o los sistemas, las estructuras de esa sociedad hegemónica, al menos nos abran una puerta, nos abran la ventana y decir, aquí también hay una posibilidad de proponer un conocimiento, pero es un conocimiento siempre práctico donde la palabra siempre es acción. En el Cauca, no recuerdo ahorita la propuesta de palabrandar. La minga es una constante palabrandar. No es un concepto teórico. La teoría tiene ese problema, que está la idea escrita. Para mí la constitución política es un ejemplo claro de un 100% teoría. Entonces, los pueblos originarios palabrandamos nuestra posibilidad de poner en acción de acuerdo a los ciclos de la vida. Cuando mi abuelo dice,
Ya se acerca la próxima luna, eh, para alistar la semilla, es que está diciendo que uno tiene que preparar y ya ir mirando qué semillas voy a escoger para sembrar en la chagra. Eso es acción. No puedo postergar, porque también los ciclos tienen su propia ley y en esa medida lo humano aprende a actuar. Entonces, todo esto de la idea de lo intercultural es un puente para conversar con el resto de la sociedad y los saberes y las memorias ancestrales de los pueblos originarios, de los pueblos afros, del mundo campesinado y del resto de la sociedad. Lo intercultural no tiene que caer en asuntos étnicos, solamente en estudios étnicos, no. Lo intercultural debe ser también una palabra de acción, donde todos podamos convivir. Muchísimas gracias, ¿no? Muy hondo, ¿no? Eso que nos comenta de la perspectiva que tienen de lo intercultural que trasciende, como usted lo acaba de decir finalmente, esa concepción de lo étnico, ¿no? Es más profunda, ¿no? Más profunda es el encuentro con el otro, como otro, ¿no? No, muchísimas gracias. Finalmente damos un saludo a Lubet Peralta desde Neiva, también que nos acompaña a través del Facebook Live. Les agradecemos a los demás. Hay otra manito levantada por ahí. Puede participar. Karen Moreno. Muchísimas gracias. Profe William, pues ha sido un gusto escucharlo. De mi parte, asimilo sus enseñanzas como un llamado a un renacer espiritual. Lo visiono como una filosofía de vida, ¿no? Más que nada, desde mi parecer, em, porque nos permite conectarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, reconocer cada elemento de ella que influye particularmente pues en nuestra esencia como un todo, ¿no? Y que pues por ende nos permite descubrirnos, lo que usted menciona, despojarnos de lo impuesto por la cultura, la religión, em, esas ideas pues también políticas, ¿no? Eh, que nos llevan de cierta manera a una vida a veces sin sentido, diría yo, que de cierta forma nos han sesgado de la posibilidad de encontrarnos desde nuestra esencia como seres del universo que hacemos parte. Cuando usted, por ejemplo, referencia a los ciclos, el movimiento, la influencia, ¿no? De la luna, el sol, qué sé yo, de la luna en las plantas, en la siembra, a mí me remonta a la época de mis abuelitos, em, inclusive también de mi padre, ¿no? Que siempre nos han hablado de la influencia de estos astros, ¿no? Por ejemplo, la luna en los partos, en el corte de cabello, em, inclusive, inclusive hasta en esa ambivalencia de los estados de ánimo, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita sabía decir, em, se acerca la luna llena, la luna de sangre, hablaban ellos en sus historias y ella pues comentaba que así como la luna influye en la marea del mar, ¿no? En que se levanta y pues se vuelve como más fuerte o más enérgica, digámoslo así. Ella decía que cuando se acercaba la luna llena, los estados de ánimo de las personas también se vuelven como fuertes con respecto a la ira o a los enojos o a situaciones complejas y que había que hacer conciencia precisamente de nuestras emociones en ese tipo de ciclos de la luna. Entonces usted con toda esta charla de verdad que ha sido muy gratificante. Le agradezco mucho por todo lo que nos ha compartido hoy y también por permitirnos reconectarnos con nuestras raíces. Gracias, profe.
Muchas gracias, Karen. Sí, es vital e importante lo que nos comparte Karen, la idea de los sentidos, ¿no? Eh, ¿Qué sentidos nos regala el viento? ¿Qué sentidos nos regala el fuego? ¿Qué sentidos nos brinda el agua? ¿Qué sentidos nos fortalece para fortalecer y que vienen desde la tierra? ¿Y qué somos nosotros mismos como sentidos en el cosmos, en la vida? ¿Qué sentido estamos construyendo y construyéndonos donde habitamos? Entonces, en mi experiencia personal, por ejemplo, los sentidos que me regala el viento, el fuego, el agua, la tierra, me permite a mí ser un curioso para la pintura, para el arte, para el tejido, para la canción. Y todo eso va a permitirnos a nosotros establecer esa construcción constante entre la curiosidad natural con esa curiosidad externa, con lo que nos va a conocer el resto de la sociedad. ¿Cómo conocen a su abuelo o a su abuela en la comunidad? ¿Cómo lo conocen a uno el resto de la sociedad? Precisamente va a partir de esos sentidos que gracias a nuestros papás en la familia, nuestros hermanos, nuestros primos, de alguna manera nos hemos construido. Entonces, para mí, la idea de sentido es saber tejer lo que nos ofrece la naturaleza. Uno como tejido es producto de toda una experiencia que no como final, sino que es una ofrenda a la vida de todos. Y ese va a ser un sentido. Es muy importante eso, tener en cuenta para lo que queremos hacer. Y tiene que ver también con saber leer los sentidos de lo que mencionaba hace rato el profesor sobre las plantas ancestrales o milenarias que nos ayudan a armonizar el cuerpo. Eso también es vital. La etnociencia cada vez se está encontrando porque algunas plantas, por ejemplo, se mueven por sí solas cuando no hay viento, por ejemplo. Es decir, hay sentimientos y eso implica unos sentidos al cual hay que prestar atención con lo que nosotros habitamos y convivimos. Muchas gracias. Bien, gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a Vivian, que nos ha apoyado en la transmisión a través del Facebook Live de Banrep Cultural Piales. Muchísimas gracias, Vivian. Los dejo finalmente con Joana. Maestro, pues muchísimas gracias, ¿no? Siempre bienvenido a estos espacios para seguir conversando, para seguir construyendo juntos ese nuevo lenguaje que ustedes nos proponen, que es un lenguaje de la acción, que no se quede pues en esa teoría y que sigamos en esta hermosa conversación de mutuo aprendizaje. Entonces, Joanita, por favor, un anuncio final. Tenemos una serie de conferencias, seminarios este mes. Les queremos comentar unos del día viernes. Joana, por favor. Sí, les compartimos a todos los usuarios, a todas las personas que están conectadas en este momento, que nuestra próxima actividad se dará a lugar el día viernes en el horario de las 10 de la mañana. Es una conferencia titulada Genealogía compilada de nombres y las familias en la frontera. Esta conexión la podemos hacer lo mismo que ahora se conectaron a través del número de reunión, a través de la contraseña. Para tener más detalles, ustedes pueden visitar la página web www.banrep.org, donde pueden encontrar a través de la página, explorándola, pueden encontrar la programación, que es gratuita, y pueden acceder a través de este aplicativo.
Muchísimas gracias, don William, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a los participantes por su tiempo, por estar con nosotros conectados. Un fuerte abrazo para todos y que pasen un feliz resto de día. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos.